Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y como cada día domingo tenemos esta bendición de estar juntos y también poder compartir con muchas hermandad y personas que nos ven a través de la página en internet. Así que también les saludamos y esperamos con siempre la expectativa de que el Señor abra nuestras vidas por medio de su palabra. Siempre es así y la verdad que cada palabra que Él nos da en la Biblia, ¿no es cierto?, es para nuestra edificación, para nuestra corrección, para nuestro ánimo. Y como dice la misma Escritura, por medio de ella Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Estamos ya hace algunos domingos estudiando la carta de Santiago, el hermano del Señor, y por supuesto el primer estudio se trató justamente de establecer la identidad de este Santiago. Como nos decía, aparecen a lo menos identificados 3 Santiagos en la Escritura. Y en función de las evidencias internas y también las evidencias externas, se llega a la conclusión de que efectivamente este Santiago era el hermano del Señor. Nosotros, a la luz de lo que estamos haciendo ya hace un tiempo, hace algunos años, de poder examinar la Escritura cada vez que tomamos un libro o una carta, tratarla sistemáticamente desde su comienzo a su fin, porque eso, vuelvo a insistir, como lo he dicho otras veces, nos permite a nosotros tocar toda la temática doctrinal que está en el Nuevo Testamento. Y eso nos enfrenta a situaciones difíciles muchas veces de comprender, como esta, por ejemplo, en la cual ya en el versículo 2 y 3 que estamos analizando ya hace algunas semanas, nos encontramos frente a una situación que resulta bastante particular, por decirlo de alguna manera, y que, por cierto, a la vista de la gente sin Dios, resulta inexplicable, insoportable. Dice el capítulo 1 de Santiago, el versículo 1 al 3, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, versículo 4, su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ya con estos primeros versículos de una carta de 5 capítulos, nosotros nos enfrentamos a buscar en la palabra de Dios la dirección, la sabiduría, como lo va a decir en el versículo 6, no solo para entender esto desde el punto de vista espiritual, sino que también para poder vivirlo de manera práctica en nuestra vida. Y lo primero que comienza diciendo es que nosotros, como hijos de Dios, no estamos exentos de las pruebas y no solamente no estamos exentos, sino que es seguro que éstas vendrán. Y usa la palabra diversos, que dice relación con la diversidad específicamente de colores. Por lo tanto, implica que no solamente serán pruebas o tendremos la certeza de que pasaremos por pruebas, sino que estas son diversas, lo cual implica también que abarcarán prácticamente todas las áreas de nuestra vida, en mayor o en menor medida. El propósito de Santiago no es explicar la prueba, sino que es enseñarnos el propósito de las pruebas. Tampoco es el sentido de esta carta tratar de calificar o cualificar las pruebas, sino que más bien de enseñarnos no solamente el propósito, sino que a cómo pasar esas pruebas. Y entonces tenemos que concluir que las pruebas son una parte importantísima de la malla curricular, por llamarlo de alguna manera, que Dios tiene con nosotros, sus hijos. Es decir, no podemos pensar que las pruebas son algo exento a nosotros o que las situaciones difíciles por el hecho de ser cristianos no nos van a ocurrir.
Entonces, debemos nosotros ciertamente entender, ¿no es cierto?, que este concepto de la diversidad de pruebas va a tener un fruto, que eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es la paciencia. Pero no solamente nos dice que vamos a tener diversas pruebas, sino que ya nos anticipa la actitud con la cual el pueblo de Dios debe asumir, vivir, pasar y aprender en medio de estas pruebas, y usa la expresión gozo. Y no solamente la expresión gozo, sino que sumo gozo, lo que significa un gozo extremo, elevado, viéndolo como una bendición. Por eso es que esto es difícil de digerir aún para nosotros como cristianos. Muchas veces lo masticamos, pero nunca lo digerimos, y es porque ciertamente nosotros también en nuestra naturaleza caída vamos a tender a buscar la solución en las herramientas carnales que nosotros tenemos y no en las herramientas espirituales. Cuando digo herramientas espirituales, no me estoy refiriendo a una actitud mística frente a las cosas, no, sino que también se traduce eso en actitudes, en elementos, en disposiciones, en decisiones, ¿no es cierto?, prácticas, pero que nacen de la naturaleza espiritual. Entonces, la expresión sumo gozo fue lo que vimos la semana pasada, y vimos que gozo en términos genéricos en el griego es la palabra jará, y que en definitiva significa no es sinónimo de felicidad bajo ningún punto de vista. La felicidad es un elemento muy pasajero en la vida de los seres humanos y que está absolutamente sujeto y dependiente de las situaciones externas que se den conforme a lo que a mí me hace feliz. Ese es el punto de la felicidad. Entonces, el concepto de la felicidad es un término bastante egoísta per se, porque la felicidad, mi felicidad muchas veces puede implicar la infelicidad de otro o de otros. Y es lo que ocurre muchas veces, lo veíamos ayer, en nuestras relaciones, por ejemplo, matrimoniales, cuando las personas dicen yo quiero ser feliz, eso va a implicar necesariamente que el foco de esa emoción ya no es mi esposa o mi esposo, soy yo. Por lo tanto, cuando el esposo o la esposa en las relaciones interpersonales deja de darme esa emoción, ¿no es cierto?, esa felicidad que la gente lo traduce, ya no siento esas cosquillas, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir? Entonces, eso es igual en el mundo a ya no te amo, ¿cierto? O sea, uno ya después las cosquillas las cambia por picazón, pero, ¿no es cierto? Pero el concepto del amor, de la felicidad, obviamente es egoísta, porque el foco soy yo. Entonces, recuerden ese himno, ¿no es cierto? Entre paréntesis, el Puma haciéndole reclame al confort, está, pero realmente por el suelo. ¿Ya? Bueno, él instituyó un himno y vino a la Pampilla, con eso la mató. O sea, eso está realmente necesitado de show. Y eso, él escribió un himno de los egoístas, que es yo tengo derecho a ser feliz. Y eso, contra viento y marea, yo tengo derecho a ser feliz. Por lo tanto, mi felicidad, si depende de tu infelicidad, lo siento, pero yo quiero ser feliz. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra gozo no tiene que ver con felicidad. Entonces, cuando uno dice sumo gozo, pero ¿cómo sumo gozo? Porque cuando yo escucho la palabra gozo, inmediatamente la relaciono con felicidad. Con felicidad. Y es imposible que yo pueda sentir felicidad cuando estoy siendo apretado, ¿no es cierto?, en una prueba. Por lo tanto, gozo no es sinónimo de felicidad, sino que gozo es un fruto del Espíritu. Y gozo solamente realmente lo pueden sentir aquellos que han nacido de nuevo como hijos de Dios. Porque el gozo ve más allá de la situación puntual. El gozo mira hacia un propósito mayor, Lo único que quizás se puede asemejar son aquellas actividades humanas en las cuales nosotros consideramos muy importantes y que estamos dispuestos de alguna manera a hacer sacrificios en pos de ese objetivo, ya sea laboralmente, ya sea de manera de los estudios, como sea, pero el gozo significa que nosotros somos capaces de asumir, de vivir
¿no es cierto?, toda aquella dificultad porque tenemos la vista puesta en un propósito mayor y tenemos certeza en ese propósito. Como el Señor Jesucristo. Él dice que cuando vio la cruz, ¿no es cierto?, la tuvo por gozo porque su foco no estaba en la cruz propiamente tal, sino que en el resultado de su sacrificio, en el resultado de la resurrección. Satanás estaba feliz de llevar a Jesús a la cruz, pero Jesús estaba con gozo yendo a la cruz. ¿Por qué? Porque él veía más allá de lo que Satanás estaba viendo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en el capítulo 1, versículo 3? Sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, aunque la palabra ahí que nos llama la atención primero es paciencia, la primera palabra, que a veces pasa desapercibido, es clave para el fruto de la paciencia, sabiendo. ¿Sabe usted, como hijo, como hija de Dios, que la prueba tiene un propósito de producir paciencia? La prueba desarrolla el fruto espiritual de la paciencia. Cuando nosotros queremos desarrollar el fruto del Espíritu y una de esas aristas es la paciencia, ciertamente debemos saber que la paciencia va a venir como resultado de la prueba, La palabra que aparece ahí, ¿no es cierto?, sabemos, es la palabra ginosco. La palabra ginosco se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento. Jesús la usa muchas veces, pero ginosco es una palabra genérica que significa conocimiento. Pero cuando se aplica a nuestra relación con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos implica un conocimiento profundo, una intimidad. No un conocimiento parcial, Nosotros podemos decir, yo conozco a tal persona, pero la verdad es que solamente sé algo de esa persona. Conocer, desde el punto de vista de ginosco, es establecer una relación y una relación de intimidad. Vale decir que conocemos la intimidad de esa persona. Por eso que esta palabra ginosco se aplica, en primer lugar, a nuestra relación con Dios y en segundo lugar, a nuestra relación conyugal. No es ginosco la palabra que se utiliza para la práctica de las amistades en general, sino que es a una amistad y a un conocimiento y a una condición de intimidad. Entonces, cuando acá dice sabemos, significa que nosotros sabemos profundamente, claramente, ¿no es cierto?, que las pruebas producen paciencia. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a saber que la prueba produce paciencia? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, entonces no vamos a saber, entre otras cosas, lo que estamos viendo ahora, la paciencia, el resultado de la paciencia. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios es el conocimiento de la voluntad de Dios. Y si conozco la voluntad de Dios, entonces sé que lo que puedo estar viviendo en este momento tiene un propósito. Y ese propósito es desarrollar paciencia. Pero no solamente sé que tiene un propósito, sino que puedo ver la meta. Y no solamente puedo ver la meta, sino que sé también que Dios está en control de eso que está sucediendo. Fíjense que en Marcos 13:28, el Señor Jesucristo, de las tantas veces que utilizó esta palabra, Marcos 13:28, de la higuera aprender la parábola. El Señor siempre usando ejemplos muy domésticos, pero muy profundos. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis, es la misma palabra, sabéis, o sea, es certeza que el verano está cerca. Cuando está brotando la higuera, sabemos
dice con toda certeza, no que se acerca el invierno, no que se acerca el otoño, sino que se acerca el verano. Esa es una certeza. El cristiano debe saber, debe tener certeza que la prueba que está viviendo cumple un propósito en su vida. Cumple un propósito en su vida, aunque no entienda lo que está pasando, porque no necesita entender muchas veces. Algunas oportunidades Dios nos explica por medio de las mismas circunstancias la situación que estamos viviendo. Pero en la gran mayoría de las veces no es así. ¿Por qué sucede una cosa tan abrupta, tan fuera de todo cálculo en un momento determinado? ¿Cómo alguien puede salir de su casa, despedirse de su esposa, pasar a dejar a sus niños y tiene un accidente y fallece y no regresa nunca más a su casa? ¿Quién tenía eso en sus cálculos? Por ejemplo, una enfermedad abrupta, repentina, de alguien que aparentemente era sano. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué explicación tiene eso? Desde el punto de vista de la situación en sí. Puede haber una explicación después que tenía el colesterol alto, tipos de eso. Pero ¿qué explicación a la situación en sí? Entonces, sabemos, es la palabra ginosco. El Señor le dice, así como ustedes saben que cuando la higuera empieza a brotar, se acerca el verano, entonces sepan también que cuando vengan las pruebas, ustedes están siendo tratados como barro para desarrollar el fruto de la paciencia. El fruto de la paciencia. En Efesios capítulo 1, espero que lo recordemos, estuvimos varios meses en Efesios, más de un año. Efesios 1:18. Desde el versículo 17 y 18. Recuerde, ¿cómo sabemos? Dice, sabemos que la prueba produce paciencia. Pero ¿cómo voy a saber eso? Por medio del conocimiento de la Escritura. Porque la Escritura me va a enseñar y me va a entrenar en la mente de Cristo, en los propósitos de Cristo, en las prioridades de Cristo. Así como estamos viendo el modelo de oración el día miércoles, donde el foco no somos nosotros. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo es de Dios, todo es para Dios. 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En la medida que yo conozco al Señor, a mi Dios, por medio de mi Señor Jesucristo, entonces sé y tengo más certeza de que las pruebas que vienen a mi vida tienen un propósito espiritual y además eso me va a dar gozo, me va a dar paz, me va a dar paciencia. Porque sé que Dios está desarrollando su carácter en mí y sé que es imprescindible que pase por esto. Si me lo hubiesen preguntado en frío, obviamente mi respuesta es no quiero. Tal como la conversación de el Señor Jesús con Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte. La respuesta en la mente de Pedro sin duda alguna debe haber sido, me imagino que tú recuerdan eso, ¿no es cierto? Me imagino que tú te habrás opuesto. Y él dijo, no, pero yo estoy rogando por ti para que tu fe no falle. ¿Sabes, Pedro? Porque más que tu comodidad, más que tu bienestar, el interés mayor que Dios tiene contigo es el desarrollo de tu carácter. Nos estamos preparando para la vida eterna, no para quedarnos, sino para irnos. Pero aún en medio de este tránsito, Dios no nos ha desamparado. No desamparó a Israel nunca y nunca lo ha hecho. Por eso existe hasta el día de hoy. A pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de que lo han exterminado prácticamente por completo. Pero anoche veíamos un reportaje de Jerusalén, precioso. Un país desarrollado, un país donde asesinaron al 80% de su población. ¿Quién es el que está detrás de eso? Dios. Pero eso es la gracia de Dios pasajera.
Porque el destino de Israel no es convertirse en la nación más poderosa del mundo, el destino de Israel es gobernar con Cristo en el milenio. Ellos no lo saben, tienen un velo, nosotros lo sabemos. La pregunta es, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es mi destino? Cogobernar con Cristo no solamente en el milenio, sino por la eternidad. Por lo tanto, estamos preparándonos para irnos, no para quedarnos. Todo lo que aquí pasa perece, todo está, todo, absolutamente todo. Por eso dice el apóstol Pablo en Timoteo, nada trajimos y nada podremos llevarnos. Entonces, hermanos, es fundamental conocer de Dios, ¿no es cierto?, su forma de pensar, sus propósitos, porque eso cambia nuestra manera de pensar. Sabemos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que, palabra otra vez, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Dónde vamos a obtener esa información? En su palabra, para que sepamos la esperanza. Cuando Job, allá en el capítulo 19, está en el peor momento, si se puede llamar peor momento alguno de todo fue peor, ¿no es cierto? Pero él dice en un momento determinado, yo sé, y usa la misma palabra, pero en el hebreo, yo sé que mi Redentor vive y que me va a levantar del polvo de la tierra. Job sabía, y a pesar de todo lo que vivió y que pasó por varios estados de ánimos, él dijo, yo sé. Ese es el fruto de la paciencia. Pero para poder tener fruto de paciencia, debo tener sabiduría. Por eso dice un poquito más abajo Santiago, al que le falta sabiduría, pídasela a Dios. Esa no es sabiduría para hacer negocios, sabiduría, ¿qué será mejor, Señor, hacer esto o esto? ¿Qué piensas tú de hoy? Esas oraciones tontas. Es sabiduría para vivir en medio de la prueba. Para vivir en medio de la prueba. Fíjense ustedes, el apóstol Pablo, en 1 Corintios. Vamos rapidito. Primera de Corintios 3, 16, primero. El apóstol Pablo está, ¿no es cierto?, exhortando a esta iglesia bien complicada. 3:16 dice, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis? 5, ahí mismo, capítulo 5, versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis? ¿No están informados? Capítulo 6, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis? ¿No sabéis? ¿No sabéis? ¿No sabemos? ¿Por qué no sabemos? Porque no conocemos. ¿Por qué no conocemos? Porque no estudiamos, porque no escudriñamos. No saben. Versículo 3. ¿O no sabéis, ahí mismo, 6:3, que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Sabías tú que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Tienes espalda moral tú para juzgar a los ángeles? ¿O no sabéis? ¿Te das cuenta que eso nos lleva a una proporción de vida totalmente distinta a lo que pasa en la superficie acá? ¿No sabéis que nuestro rol en la eternidad es vamos a perdonar a Carlito porque primero es Carlito y después tiene la Biblia ahí en audio. 6:9.
Puedes traerla, ponerla aquí. No sabéis, otra vez, o sea, los corintios, ¿qué es la conclusión que tú puedes sacar con estos versículos? No tenían idea. ¿Y por qué no tenían idea? Porque no estaban en la palabra. Porque no estaban en la palabra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y ni ladrones, y sigue. ¿No sabéis? 6:15, uno más. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, ¿estamos nosotros como los corintios? ¿Sabemos o no sabemos? Por eso es que Santiago dice, sabemos. Porque para poder entender el propósito de las pruebas, el resultado de las pruebas y vivirlas con gozo, tenemos que saber. Si no sabemos, nos vamos a amargar. Si no sabemos, nos vamos a desesperar. Si no sabemos, vamos a vivir, ¿no es cierto?, realmente de una manera totalmente equivocada las situaciones que el Señor va a permitir que nos sucedan. Entonces, no estemos nosotros en esa condición de no saber. Por eso era tan importante y es tan importante esa primera palabrita, sabemos. Porque ahí está la clave de lo otro, porque si tú no sabes, si yo no sé, todo lo demás resulta entre místico, impracticable y solamente para algunos especiales que pueden tener una vida supuestamente dedicada a Dios. Y no, cada uno de nosotros debe saber. Volvemos a Santiago, dice otra vez, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tú sabes que la prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro, dice el apóstol Pablo, que se prueba con fuego, produce paciencia, un fruto maravilloso del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando dice sabemos, partimos de la base que conocemos. Si no conocemos, es imposible que sepamos. Entonces, en ese contexto de saber, vamos a buscar en Romanos 8, 28. Y sabemos, otra vez, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿amas tú a Dios? Antes que conteste, pregúntate si le conoces. Porque el amor a Dios de parte nuestra no está fundado en lo que sentimos por Dios, sino que en lo que sabemos de Dios. Por supuesto que también sentimos, pero a veces con Dios estoy agradecido, a veces estoy amurrado con Dios. Si fuera en el sentir, ¿cuánta gente dice no estoy enojado con Dios? Y algunos patúos dicen, no, me reconcilié con Dios. ¿De dónde saliste? Si dan ganas de cachetear a esa gente, no, sí, me reconcilié con Dios. Por la gracia de Dios no fuiste destruido. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, vale decir que conocen, que saben quién es Dios, que temen al Dios de la Biblia. Entonces, en ese contexto, todas las cosas les ayudan a bien. El bien de Dios, ¿sabes cuál es? El desarrollo de su carácter en nosotros. Eso es el bien de Dios para nosotros. La palabra bien no tiene relación con lo que yo pienso, creo o siento que es bien, sino con lo que es bien para Dios. Cuando Jesús sale del agua después del bautismo, Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Señor obedeció todo. ¿Y cuál fue la culminación de esa obediencia? La cruz. La cruz. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es
a los que conforme, no a tu propósito, no a mi propósito, a su propósito son llamados. Fuimos llamados con un propósito. Sabemos entonces que todo lo que Dios permita que suceda en nuestras vidas, esas pruebas que pueden venir con dificultad, ¿no es cierto? A veces parecieran insoportables, pero si Dios nos la da es porque de alguna manera majestuosa, Él va a darnos todo lo que necesitamos para vivirla. Pero tenemos que saber. Tenemos que saber. Y cuando el pueblo de Dios no sabe, entonces comete los errores. Comete los errores y recurre a cualquier cosa porque lo que busca es lo mismo que busca el mundo: alivio. Alivio. Y alivio es distinto de gozo. Alivio es distinto de paz. Tú puedes tomarte un analgésico para que se pase el dolor de cabeza y se te pasa, pero tu problema es un tumor. Alivio no es lo mismo que entender realmente el porqué, el gozo, el propósito. Versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito supremo de Dios con los que llamó, hacernos semejantes a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está el propósito de Dios. Entonces, todo se trata de Él. Sabemos que a los que aman a Dios, Dios tiene un propósito. Y ese propósito es que seamos semejantes a su Hijo. Y entonces, para ese propósito, Él tiene preparada una batería de pruebas, entrenamiento, para que nosotros desarrollemos el fruto del Espíritu. Y cuando desarrollamos el fruto del Espíritu, somos más parecidos a nuestro hermano Señor Jesucristo. Bien, entonces después de esto vemos efectivamente en lo que significa la palabra paciencia. La palabra paciencia, volviendo a Santiago, capítulo 1, versículo 3. La palabra paciencia que aparece ahí y aparece en muchas oportunidades es la palabra griega hupomone. La palabra hupomone es una definición genérica. Es una definición genérica, ¿ya? Lo que significa que nosotros tenemos que contextualizar en función del fruto del Espíritu lo que realmente es la paciencia como fruto. La palabra que se usa mayormente en las primeras traducciones fue la palabra macrotumia, que es más certera a la hora de hablar de la paciencia como fruto porque significa resistencia. Y no solamente resistencia, sino que significa que aquello que nos está oprimiendo en un momento determinado, cuando es sacado, produce un efecto multiplicador en esa misma paciencia. Es como un músculo que se ve desarrollado en la medida de la resistencia que genera. A mayor resistencia, mayor desarrollo. La palabra hupomone, como es genérica, puede explicarse a lo que nosotros se nos viene a la mente como paciencia, que también es una concepción limitada del término. Porque paciencia para nosotros significa o está casi asociado a pasividad, y no es así. Entonces una persona es súper paciente porque es capaz de esperar 460 números, ¿no es cierto?, para que le toque y espera. Eso es parte de la personalidad, pero no es parte de lo que aquí dice paciencia. La paciencia es poder resistir y no perder el objetivo. Como el apóstol Pablo dice, sigo adelante, me extiendo hacia adelante. Pablo era un hombre a nuestros ojos, si tú lo estudias bien en su biografía, bastante impaciente. Bastante impaciente. ¿A qué se refiere la paciencia que dice acá? Se refiere a que nosotros, por medio de las pruebas, vamos creciendo, fortaleciendo ese fruto
Y cada vez más el foco de nuestra vida es el resultado que agrada a Dios. La paciencia de acá se asocia con la esperanza, con la esperanza. Como dice Habacuc, ¿no es cierto? Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den sus frutos, con todo yo me gozaré en el Señor. ¿Por qué? Como Job, sé que mi Redentor vive, sé que me vas a levantar al final, sé. Cuando uno estudia el capítulo 11 de Hebreo, los héroes de la fe, todos ellos no recibieron esto, pero ellos esperaban. Paciencia, resistencia. Pablo dice, yo fui golpeado, fui encarcelado, fui injustamente llevado, pero prosigo al blanco. Esa es macrotumia, eso es la paciencia. Que la prueba, lejos de disminuir tu pasión por Jesús, la aumenta. Cada vez que a los discípulos los pescaban, les pegaban, los amenazaban, ellos salían más gozosos. No porque les pegaran, sino porque veían cómo Dios desarrollaba en ellos macrotumia, resistencia. Y esa resistencia hacía un efecto totalmente contrario al que buscaban sus captores, de inhibir la predicación. No, capítulos más adelante en el libro de los Hechos dice, estos tienen infectada toda Jerusalén. Eso es esto, paciencia. ¿Qué pasa si nosotros no sabemos y viene una prueba, una situación difícil? Normalmente nos entristecemos, nos amargamos, nos alejamos y comenzamos a tener pensamientos oscuros. Y Satanás comienza a aprovechar, como no sabemos, le vamos a creer a él, porque no sabemos cómo lo vamos a reprender. En el nombre del Señor, Satanás sale aquí, Satanás se ríe. ¿Quién eres tú para echar a Satanás? A lo único que Satanás le teme es a nuestra santidad y a la palabra que manejemos y vivamos. Entonces, todo lo contrario. ¿Tú por qué? Oye, tanto tiempo, sí, es que en realidad, mira, me pasaron unas cuestiones. No, mejor no voy, no. Estoy pasando un momento malo. ¿Qué hace la gente cuando está pasando un momento malo? Lo primero que hace, alejarse de Dios. Alejarse de la iglesia. ¿Por qué? Porque no sabemos. No sabemos. Cuando sabemos y vemos más allá, vemos la meta final, que puede ser hoy, ¿no es cierto? Hoy nuestros días sobre esta tierra pueden terminar y todo lo que sufrimos, todo lo que vivimos y todo lo que nos dio felicidad y todo lo que invertimos y todo eso se cierra, no sirve, no es útil ya y pasamos a la etapa eterna. Entonces, se me está acabando el descongestionante. ¿Alguien me puede traer un poco de toalla nueva? O confort. Perdón, papel higiénico. ¿Es un regalo o tengo que devolver? Ok, entonces, ¿se entiende el concepto de paciencia acá? Hay personas que tienen una personalidad más pasiva. Hay otros que son más irritables. Pero ambos pueden desarrollar el fruto de la paciencia. A veces se dice, esta persona tiene tanta paciencia y la verdad que puede ser que es pasiva. Puede ser que es pasiva. ¿Dónde se mide la paciencia? Si lo que sucede afecta tu relación con Dios al punto de alejarte de Él, al punto de abandonar las cosas de Dios. Ahí se mide la paciencia. No si eres muy callado, si eres muy callada, no. Ahora, eso no significa ni justifica lo que nosotros a veces confundimos con impaciencia. Nosotros confundimos impaciencia con ansiedad.
La ansiedad a veces nos carcome y queremos que las cosas como que salgan rápido. Pero la paciencia se mide en que si no sale, no juego más. No, pues, es volver a armar la cosa, empezar de nuevo y seguir adelante y seguir adelante. ¿Por qué? Porque sé que mi Redentor vive, Él me levantará. Él es la verdad y la vida, Él es la resurrección y la vida. Aunque yo muera, Él me va a resucitar. Eso es paciencia, eso, y ya se le hace frente. Fíjense, Romanos 5. Perdón, Colosenses 3:12 primero. Colosenses 3:12 y 13. Para que veamos nosotros la importancia de la iglesia. Y la iglesia, así como esto hoy día, no sé cómo, pero es un gimnasio virtual de estos monicacos de los Pokémon. En verdad este lugar, esta iglesia, esta reunión, esta asamblea, es el lugar de entrenamiento, pero por excelencia. Aquí es el verdadero lugar donde nosotros, porque sabes que a veces tenemos más paciencia con la gente del trabajo, porque estamos cumpliendo un rol, y con muchas otras personas en términos generales, y estoy hablando ahora ya de la personalidad muchas veces, o de la situación, pero la iglesia es un lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Y cuál es la meta de esto? Que un día todos los que somos hijos de Dios vamos a ser, ¿sabes qué? Perfecto. O sea, este que me caía mal, lo voy a amar. Pero tengo que empezar a amarlo ahora. Esa es la orden de Dios. Tengo que relacionarme con Él, tengo que corregirlo, tengo que animarlo, tengo que recibir de Él. Y Dios va cambiando eso. Dios, nuestro Señor Jesucristo, que no pecó nunca, por lo tanto fue sincero, convivió con el traidor los 3 años. Y fíjense que fue tan íntimo con Judas, que Judas metió el pan en el plato de Jesús. Eso al igual que sucede hoy, no está tan insertado esto, pero eso hablaba de la confianza y la cercanía, porque si tú estás en un restaurante y el tipo que está al lado, ¿no es cierto?, en un mesón, viene y remoja y lo vuelve a hacer. Pero si es tu esposa, si es tu hijo, hasta si es tu perro, ¿qué habla de eso? De confianza, de cercanía, de conocimiento. Y Judas metió ahí. Entonces nosotros tenemos que convivir y amarnos. Dice 3:12, perdón. Vestíos pues, ¿se acuerdan de la armadura? Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Somos escogidos de Dios? Amén. Santos y amados, hasta ahí vamos, pero espectacular, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando. O sea, si yo llegara hasta ahí, hasta el final, cuando dice de paciencia, estoy hablando casi en un limbo. Pero ahora dice, me aterriza, ¿y dónde se aplica eso? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué la gente se va de una iglesia? ¿Por qué la gente? Y estoy hablando ahora en términos prácticos de dónde verdaderamente ejercer, por ejemplo, la paciencia. Todos vamos en la misma dirección. Todos un día seremos perfectos. Todos seremos glorificados. Pero aquí somos imperfectos. Somos pecadores. Tenemos una naturaleza mala. ¿Qué dice Dios que hagamos con eso? Él la usa para desarrollar
Paciencia. Amarnos unos a otros. Animarnos unos a otros, corregirnos unos a otros. Por eso es que la comunión de la iglesia es clave. Es clave y por eso es que Dios lo instituyó como un orden. Como un orden. Y dijo tan potente que somos la esposa de Cristo. Y Dios va a venir a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Así que empecemos a plancharnos desde ahora, porque el Señor, si viene por nosotros, ¿cómo es que nosotros planchamos eso? Como dice acá, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de paz. Entonces, estamos pasando pruebas, tenemos dificultades, desarrollemos paciencia. Desarrollemos paciencia. Pero la paciencia espiritual se desarrolla con el conocimiento de Dios, por medio de su palabra. Conozco, yo sé, dice, sabemos. ¿No sabéis? Preguntándole a los corintios. Romanos 5. Romanos 5, 3 y 4. Paciencia se desarrolla en nuestras relaciones interpersonales como hijos de Dios, pero también en todas las diversas tribulaciones. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La tribulación, las aflicciones producen paciencia. Cuando sabemos, cuando estamos enfocados. No produce felicidad, produce gozo, produce paciencia. Y vivimos con la actitud correcta, pero nunca perdemos la esperanza. Porque la esperanza que Dios nos ha dado es una esperanza cierta, verdadera. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Ahí mismo en Romanos, el capítulo 8 que vimos, pero el versículo 22 al 27. Estas son algunas cosas que debemos saber y apropiarnos espiritualmente de ellas. Romanos 8, 22 al 27. Porque otra vez sabemos que la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos. ¿Cómo relacionamos gemimos con gozo? Si lo vemos desde el punto de vista humano, carnal, no tiene nada que ver. Pero ¿por qué estamos gimiendo? Gemimos dentro de nosotros mismos esperando. Esa es nuestra esperanza, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Eso no es una aspirina para pasar el dolor. Esa es una esperanza, es un pilar gigantesco, porque Dios no miente, Dios resucitó. Jesús dijo, yo voy a prepararles un lugar y vengo por ustedes. Él no miente. Entonces, esa es nuestra esperanza. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, con resistencia, lo aguardamos. Entonces, el entorno, la situación puntual, el contexto pasa a un segundo plano. No es que no sea importante, no es que no nos afecte, pero no cambia nuestra esperanza. No somos robots, vamos a sufrir, vamos a llorar, pero no podemos perder el gozo, no podemos perder la esperanza. Y cuando el Señor nos saca de eso, entonces nos damos cuenta
que hemos crecido espiritualmente. Y cuando hemos crecido espiritualmente, significa no que ahora nos sentimos completos y perfectos, sino que, como el apóstol Pablo, nos extendemos más hasta que Él venga por nosotros. Cuando Pablo sabía ya que lo iban a decapitar, él dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona. Ahora me espera la corona. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu, porque somos hijos de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Cuando nosotros estamos frente a una prueba que no entendemos y que estamos atónitos, ¿qué pedimos? ¿Pedimos que se sane? ¿Pedimos que se salve? ¿Pedimos que me pase esto? ¿Qué pido? Muchas veces no sabemos qué pedir. ¿Cierto? Si soy un hijo de Dios, a lo mejor, Señor, quítame esto. A lo mejor Dios no lo quita. Recuerden, Pablo 3 veces le pide. Hay un propósito en eso. No siempre es así para todos, pero muchas veces no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso no es hablar en lengua. Eso es esperar en el Señor. Él sabe, desarrollando mi carácter, aumentando mi fe, enfocándome en la esperanza. Más, el que escudriña los corazones, aquí viene lo maravilloso, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, Él sabe, Él tiene el control. Según de Tesalonicenses 1:4. Desde el versículo 3. Según de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Te das cuenta los parámetros de lo que traía gozo al corazón de Pablo? Daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque su fe crecía. Si su fe crecía, significa que conocían más de Dios. Si conocían más de Dios, entonces significa que conocían más de su palabra. Si conocían más de su palabra, significa entonces que las pruebas que estaban viviendo, las estaban viviendo con paciencia, con resistencia, amándose más aún entre ellos. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto, versículo 5, es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Asimismo padecéis. Vuelvo a insistir, hermano, conocer a Dios es conocer su palabra, es orar, es tener intimidad con Dios, porque esto es lo que vivimos. Vivir en este mundo, aunque directamente no nos esté sucediendo algo todavía, vivir en este mundo es realmente una prueba. Es una prueba. Todo lo que este mundo hace es contra la voluntad de Dios. Por eso es que un cristiano difícilmente se va a sentir a gusto en el mundo. Puede que disfrute el paisaje, el mar, que de repente conozca una persona, pero eso no es el mundo es el sistema como el mundo piensa. Cómo el mundo piensa, hacia dónde va enfocado. No nos podemos sentir cómodos con eso. Todo el sistema de pensamiento del mundo va en contra de la voluntad de Dios. Pero paradojalmente, el Señor nos dice que nos deja en el mundo. ¿Para qué? Para que seamos luz. ¿Cómo puedo ser luz? Creciendo en el Señor. Y por último,
dos pasajes más. Segunda de Timoteo 3:10. Para que Segunda de Timoteo 3:10. El contexto de este versículo está en lo que se denomina el carácter de los hombres, de la humanidad, en los postreros tiempos. Y una característica importante dice, ¿no es cierto?, en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, buscadores de la felicidad, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. O sea, no está hablando de ateos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Entonces, en ese contexto, llegamos al versículo 10. Pero tú, al verdadero Hijo de Dios, Timoteo, tú, pon tu nombre ahí, tú has seguido mi doctrina. Pablo se está colocando como ejemplo. Esa es una misión que tenemos los que Dios nos ha permitido tener más tiempo en el Evangelio. No ser un lastre, sino que ser un ejemplo. Pero tú has seguido mi doctrina. Pablo tenía muchos defectos. Pablo cometió pecados, sin duda. Pero eso no lo inhabilita para decirle a Timoteo que siga el ejemplo. ¿Por qué? Porque Pablo le está dando el ejemplo de resistencia. A pesar de todo lo que he vivido, de todo lo que el Señor me ha dado, de a todo lo que el Señor me ha sometido, entre eso este aguijón en la carne. A pesar de todo eso, no solo no he tirado la esponja, sino que estoy más fortalecido que nunca. Al punto que dice a los filipenses, yo no sé si partir, que sería espectacular, o quedarme porque sé que todavía puedo ser útil. Entonces, ese es el crecimiento espiritual. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que es una forma de decir resistencia, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero tú has seguido esto. Pablo dice, él se coloca como ejemplo y le dice a Timoteo, ¿no es cierto? Tú tienes que seguir la carrera. Yo ya la estoy terminando, pero tú tienes que seguirla. Hermanos, ese es el valor de la antigüedad en una iglesia, de crecer, de desarrollarte, de ver con madurez, de saber que hay hermandad nueva, de saber que por naturaleza o de manera natural, si el Señor no dispone de otra cosa, quienes hoy tienen la edad nuestra, cuando comenzamos hace 30 años atrás, si el Señor se demora algunas décadas más, son ellos, ustedes jóvenes, los que van a continuar. Pero la pregunta es, ¿ven en nosotros un ejemplo? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. No podemos escapar al tema de la iglesia. Servir en la iglesia no es solamente hacer algo en un ministerio que es maravilloso. Servir en la iglesia es ser un ejemplo. Que yo me pueda acercar a un hombre de mayor edad que yo, a una mujer de mayor edad que yo y encontrar consejo, dirección. Ejemplo. Ejemplo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y terminamos con Hebreos 10. Por eso yo admiro hombres de Dios que puede ser que no esté completamente de acuerdo con algunas cosas que son secundarias, pero de doctrina sana. Como el pastor MacArthur, como el pastor Sproul, como el pastor... Bueno, Wilkins, que ya partió a la presencia del Señor. Como que el viejito que igual que yo, ya, pero él es mucho más viejito. Charles Stanley.
como el pastor Roger en su oportunidad, no Bob Roger, Adrián Roger. Hombres que hasta el último día de sus vidas predicaron la palabra de Dios. Y no, como a veces uno piensa, bueno, ya en realidad creo que ha sido mucho tiempo, ya empezar a hacerme pauladito. No. En la primera línea, toda su vida, 40, 50 años, viviendo todo lo que el ministerio implica. Todo lo que el ministerio implica. Tú, yo, debemos seguir en esa misma línea. Enseñando, siendo útil, siendo ejemplo, guiando, orando por jóvenes. Eso es, hermano. Hebreos capítulo 10. Versículo 35 al 39. La paciencia nos va a dar esta fortaleza. Cada cosa que leemos, entonces entra a nuestra mente y comenzamos a saber. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, le ruego a Dios que cada uno de los que estamos aquí seamos estos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ponemos de pie para orar.